¿Qué es el campo? Lo que vulgarmente, y a falta de una palabra mejor, llamamos el campo, es en realidad una trama heterogénea, densa, súper compleja, que incluye desde los puertos de las multinacionales sobre el Paraná y los grandes pools de siembra, a los pequeños y medianos productores, muchos de ellos herederos del Código de Vélez-Sarsfield, que estableció la partición hereditaria de la tierra, muchos de ellos herederos también de las leyes de arrendamiento, de congelamiento de los arrendamientos de Perón en los años 40. El campo incluye centralmente una clase media rural en permanente crecimiento. Estamos hablando de ingenieros agrónomos, profesionales, operarios, los que manejan los tractores, los que venden maquinaria agrícola, los que hacen el aspecto financiero del negocio del campo. Muchos de ellos viven en pequeñas y medianas ciudades. El campo es el resultado, tal como lo conocemos hoy, el campo es el resultado de un proceso largo, ya lleva casi 50 años, proceso que comenzó con la Revolución Verde de los 60, pegó un estirón fuerte cuando Felipe Solá, en los 90, como secretario de Agricultura de Menem, tuvo la buena idea de habilitar los cultivos transgénicos y terminó de consolidarse durante el año 2002-2003, durante el primer kirchnerismo, cuando aumentaron muy impresionantemente los precios de los commodities como consecuencia del aumento de la demanda de los países asiáticos. Todavía hablamos de pueblos, todavía decimos pueblos, cuando estamos hablando de ciudades como Junín, Azul, Pergamino, Venado Tuerto. Estamos hablando de ciudades de 100.000 habitantes que pueden tener una concesionaria Toyota, pueden tener un PBI equivalente al de Madrid o Recoleta, pueden tener, por ejemplo, un local de Cardón. Cardón es la marca emblema del campo, de la prosperidad del campo argentino. Una campera en Cardón cuesta 58.000 pesos. Si uno mira, de hecho, el reparto de las sucursales de Cardón, la cartografía de las sucursales de Cardón es un espejo de esta prosperidad de la Argentina, de la zona núcleo. El campo se autopercibe a sí mismo. ¿Cómo se autopercibe a sí mismo el campo? Se autopercibe como un sector dinámico, competitivo y como el gran generador de divisas de la Argentina, que en buena medida lo es. El 70-80% de los dólares que ingresan a la Argentina ingresan gracias a la exportación de productos agropecuarios. El campo, en este sentido, sintoniza muy naturalmente con algunos tópicos del discurso macrista. Hablo de la modernización, hablo de la idea de emprendedorismo, hablo del rechazo al Estado o de la idea de que el Estado es más un problema que una solución para las cuestiones. Este es el espíritu, esta especie de ética protestante, espíritu capitalista que se respira en el campo, sintoniza muy naturalmente con tópicos muy consolidados del discurso macrista, del discurso opositor. Y sin embargo, si uno repasa las gobernaciones de las provincias de la zona núcleo, están todas gobernadas, la mayoría ya están gobernadas por peronistas. Pensemos en Córdoba, pensemos en Santa Fe, pensemos en San Luis, pensemos en La Pampa e incluso en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el centro del país, donde en las elecciones presidenciales suele imponerse el macrismo y muchas veces también en las elecciones legislativas, como la de noviembre pasado, a la hora de elegir gobernadores, eligen gobernadores peronistas. La tesis de esta columna, la tesis de este espacio, es que el gobierno debería prestarle más atención a los gobernadores peronistas de la zona núcleo. Hablo del gobernador de La Pampa, del gobernador de San Luis y sobre todo del gobernador de Córdoba y del gobernador de Santa Fe. Ahí hay un peronismo diferente al peronismo conurbanizado que gobierna hoy la Argentina, esta especie de partido del AMBA en el que por momentos parece haberse convertido el peronismo. Hay un peronismo distinto ahí que al que el gobierno no puede renunciar. Y no puede renunciar por dos motivos. Primero, por un motivo simplemente pragmático. El 33% obtenido en las últimas elecciones demuestra que con esta agregación confusa de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires más el norte no alcanza para imponerse en una presidencial. Pero también por una cuestión más cualitativa, más filosófica, podría casi decir, más importante en todo caso, que es que el gobierno y el peronismo, si tiene un proyecto realmente nacional, con vocación nacional para la Argentina, no puede resignar una mirada propia sobre el campo. Resulta absurdo en este sentido, por ejemplo, que el peronismo haya llegado al gobierno sin una mirada de Estado sobre la hidrovía, sin un proyecto de Estado sobre la hidrovía. El peronismo tiene que desarrollar una mirada sobre el campo, o en todo caso tiene que desarrollar una mirada nacional que incluya a La Pampa, que incluya la zona núcleo, que incluya el campo.